Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Continuamos con el estudio bíblico acerca de los encuentros con Jesús. En esta ocasión vamos a continuar con un hombre llamado Jairo. Está en el pasaje bíblico Lucas 8, del verso 40 al 42 y luego del 49 al 56. ¿Qué dice la Biblia acerca de este hombre que decidió tener ese encuentro con Jesucristo? Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pablo, a Jacobo y a Juan, a la madre y al padre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, de inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. En este estudio bíblico analizamos el encuentro que tienen las personas con Jesucristo. Jairo había tomado la decisión de ir a buscar al Señor Jesucristo. En este lugar estaban muchos parientes, estaban amigos, porque la niña, su hija, estaba a punto de morirse. Pero Jairo tomó la decisión de buscar al maestro, se aseguró de recibir esa respuesta del Señor. Él pudo haber llamado o pudo haber enviado a su esposa, pudo haber enviado a algún pariente, algún amigo, incluso pudo haber enviado a algún siervo suyo. Pero no, él tenía que buscar a Jesús porque se trataba de su única hija, de lo que él más quería. Es así que él se encuentra con Jesús, se postra a los pies de Jesús, implorando un favor del Señor. Era un principal de la sinagoga, un hombre muy importante, diríamos, tenía un rango de autoridad en la sinagoga. Sin embargo, él toma la decisión de postrarse a los pies de Cristo. Tal grado de humildad, de postrarse. Sabemos que la gente en la sinagoga, los que tenían estos rangos de autoridad, por ejemplo, los fariseos y los escribas, eran personas muy orgullosas, no se humillaban ante el Señor. Pero este hombre sabía que Jesús era el Hijo del Señor, de Dios Todopoderoso. Es por eso que él sabía que Dios iba a darle esa respuesta que él necesitaba. Tenía fe. Se fue donde el Señor y recibió la respuesta, porque dice la Biblia que cuando él, mientras estaba ahí esperando al Señor, llegaron siervos de él de la casa y les dijo: no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Al oír esto, el Señor le dice: no temas, cree solamente y ella será salva. Jesús va a la casa de Jairo. Este hombre era la cabeza de hogar de la casa. Tenía que tomar esa decisión, la tomó, fue a ver a Jesús, tuvo el encuentro con Jesús, se postró a sus pies, se humilló ante el Señor y recibió esa gracia de parte del Señor. Él llevó a Jesús a la casa, y cuando alguien en la familia toma la decisión de buscar a Jesús, ya sea solamente una persona, y lleva a Jesús a la casa, toda la familia, todo el hogar son bendecidos por el Señor Jesucristo. En la casa de Jairo
al llegar a Jesús fueron bendecidos porque el Señor Jesucristo resucitó a la niña. Resucitó a la niña y los que se burlaban del Señor Jesucristo, porque Él dijo, no lloren, ella está durmiendo, aunque la niña ya había muerto. Pero no le entendieron en el habla del Señor. Él estaba hablando por fe, él estaba declarando una palabra, porque la Biblia dice que Jesús es la vida. Él es la resurrección y la vida. Entonces Jesús es la vida y la vida estaba ahí en la casa de Jairo. La gente que tenía una ceguera espiritual no entendían el habla del Señor Jesucristo. No está muerta, solamente duerme. El Señor la resucita a la niña. Y ojo, cuando el Señor entra a la habitación de la niña, solamente permite que entre Pedro, Jacobo y Juan. Eran 3 discípulos muy cercanos al Señor Jesucristo. Quizás tenían mayor confianza. Quizás eran los discípulos que siempre estaban ahí con el Señor. Pero el Señor solamente les lleva a los 3 y entran en la habitación la madre y Jairo, que era el padre. El Señor hace el milagro, le dice a la niña, levántate. La niña al instante se levantó porque el Espíritu regresó a ella. Y el Señor le entrega a la niña en las manos de los padres. Ellos estaban atónitos, estaban asombrados por ese milagro del Señor. ¿Quién no se va a asombrar y quién no se va a maravillar de ese regalo? Cuando en una casa está pasando por algún problema, y sobre todo Jairo estaba pasando por un momento muy doloroso, su niña estaba moribunda y cuando le dan la noticia, su niña había muerto. ¿Quién no va a tener ese agradecimiento con el Señor cuando el Señor revive algo que ya estaba muerto en la vida de la persona? Quizás tienes tú un problema que te dijeron que no había solución. Pero si tú tomas la decisión de buscar a Cristo como Jairo tomó la decisión, Él no mandó a alguien de la familia, no envió a un empleado, a un siervo. Él mismo fue y buscó al Señor. Llevó a Jesús a la casa. Y cuando el Señor entra a la casa de alguien, pues este hogar será bendecido. Es bendecida su hogar, su familia, su esposa. Es bendecida su hija. Son bendecidos los hijos. Porque Jesús entra en la casa de ese hogar a morar. Yo hago la pregunta, ¿qué estás esperando para que tú, como cabeza de hogar, como jefe de la casa, busques al Señor y lleves a Jesús a vivir contigo en tu hogar para que tus hijos sean de bendición, para que tus hijos sean o estén protegidos por el Señor Jesucristo? ¿Cuándo vas a tomar la decisión de hacerlo tú mismo? Aunque nadie en casa busque al Señor, hazlo tú. Y si tú eres una mujer cabeza de hogar, la jefa de la casa, busca a Jesús. Muchas veces esa responsabilidad de los padres le dejan en los hijos. Por eso vemos a veces hogares que el padre no busca a Jesús, la madre no busca a Jesús, y deben de hacerlo los hijos, cuando debería ser lo contrario, el padre ser el principal de llevar a Jesús al hogar. Pero si no es el padre, hazlo tú, mujer, esposa, o hazlo tú, joven. Lleva a Jesús a la casa y verás que Jesús va a bendecirlos, porque por una persona que lo hace, por una persona que busca a Jesús, los demás serán de bendición. Te dejo este pasaje para que lo medites. Haz como Jairo. No envíes a alguien, no envíes intermediarios. Busca a Jesús personalmente. Bye.